Ya. Bueno. Ya, les comentaba que en realidad en la parte teórica no le pelamos en nada, ¿no? Porque tal lo que le dije que iba a venir, vino. Tenemos los 4 flujos de trabajo, captura de requisitos. Este documento, por si acaso lo vuelvo a repetir, está en la descripción del grupo. Ya hay un link a un drive y está ahí, se llama fases del PUTS. Bien, aquí tenemos captura de requisitos, análisis, diseño e implementación. Bien, los diagramas, las páginas más importantes de cada uno es este, por ejemplo, ya que este es el diagrama de actividades de captura de requisitos. Bien, esto de aquí que nos relata cada uno de los actores que participan dentro de la captura de requisitos: análisis, arquitecto, especificador y diseñador. Y esto de aquí se considera las tareas o actividades que realiza este actor. ¿Ya? Entonces, esto de aquí hay que aprendérselo de memoria. ¿Ya? Cada flujo de trabajo tiene su diagrama de actividades. Este aquí es el de análisis, este aquí es el de diseño y este de aquí es de implementación. La página 60, en la página 47, 32 y 14. ¿Ya? Esas son las 4 páginas que están los diagramas de actividad. Bueno, ahora, la pregunta puede ir de múltiples formas. Por ejemplo, dibuje el diagrama de actividades. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Dibujar todo esto tal cual está. Bien. Otra pregunta que puede haber es: el arquitecto, ¿cuáles son las actividades que realiza el arquitecto? Entonces aquí vemos que prioriza caso de estudio. Aquí hay arquitecto. Analiza la arquitectura. Diseña la arquitectura. E implementa la arquitectura. ¿Ya? Esas son las 4 tareas que hace el arquitecto. Bien. No todos los actores están en todos los casos en todos los flujos de trabajo. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, de esa manera puede venir que les pida dibujar el diagrama, o que les diga un actor y ustedes digan cuáles son sus actividades. Bien. Otra forma en la que puede venir las preguntas es con respecto a cada una de las actividades. Bien. Y si vamos de aquí abajo, nos encontramos con todas las actividades detalladas una por una. Bien. Aquí vemos quién lo realiza, cuál es la actividad, y esto de aquí son todos los requisitos o datos que le ingresamos. ¿Ya? Por si, creo que eso había preguntado aquí. ¿Cómo se captura requisitos? No, ¿cuáles son las actividades? Este es de segundo parcial, sí. De hace años. Vamos a ver entonces el segundo parcial cómo vino. Me voy a disculpar que no hablo muy alto, estoy con mal de la garganta, ¿ya? Bueno, por ejemplo dice, ¿cuáles son los objetos? Mire, en la actividad estructurar el modelo de casos de uso se necesita de entrada. ¿Qué se necesita de entrada? ¿Qué artefacto genera como resultado y quién es su participante? ¿Qué es lo que le ha preguntado? Aquí es estructurar modelo, ¿no? Ya, ¿eso dónde estaría? Detallar caso de uso, ya no hay acá. Ya, aquí tampoco, estructura. Diseñar una clase. A ver qué dice. En la actividad estructural el modelo. Esto se trata estructurar el modelo de casos de uso. Ya, esto vendría a ser en modelo general de casos de uso. Aquí está. Esto está en
Captura requisitos. Estructurar el modelo de casos de uso. Aquí está, ¿no? Entonces nos vamos aquí. Estructurar el modelo de casos de uso, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que le pide? Aquí dice, ¿no? ¿Qué necesita de entrada? Necesita un modelo de casos de uso, necesita los requisitos adicionales, un glosario, ¿ya? Y el caso de uso descrito. ¿Qué artefacto genera? Genera un modelo de caso de uso estructurado. ¿Y quién lo realiza? ¿Quién es el participante? El analista de sistema, ¿ya? Entonces, ¿no era cebollita? Bien, entonces aquí les preguntó todo sobre una actividad específica, ¿no? Entonces hay que estudiar cada una de las actividades, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y quién lo hace, ¿ya? Ya eso sí es un poquito pesado, pero si nos ponemos a pensar, cada uno de estos elementos corresponde a un diagrama que tenemos aquí. Si nosotros lo logramos identificar, va a ser muy fácil, ¿bien? Por eso les digo, de esta página de aquí, tienen que aprender algunas cosas. Por ejemplo, tienen que aprender su nombre. ¿Cuál es el nombre de cada diagrama? Bien. Tienen que aprender qué es lo que hace, qué es lo que se hace en ese diagrama. O sea, tienen que aprender a dibujarlo. Tienen que aprender en qué flujo se encuentra. Y deberían aprender a qué tarea, a qué actividad corresponde, ¿ya? Y de hecho, si se fijan bien, aquí vemos que esto genera algo para que utilice esto. Y así, mire, va la flechita, ¿bien? Y eso corresponde a un orden. Por ejemplo, el primer elemento está acá, ¿ya? El primer elemento que vendría a ser encontrar actores y casos de uso, ¿ya? Eso se refiere a identificación de actores y la identificación de casos de uso. ¿Bien? Priorizar caso de uso, eso corresponde a la priorización de casos de uso, esto de aquí. Hablamos detalle de caso de uso, que es este cuadro de aquí. Ese es el detalle de casos de uso. Estructurar el modelo de casos de uso, eso vendría a ser diagrama general de casos de uso. Bien, entonces todo eso lo podemos ver en los diagramas, ¿ya? Vamos a explicar algunos que son los más importantes. Identificación de actores. Simplemente nos dedicamos a ver cuáles son los actores, las personas que van a utilizar el sistema. No significa cualquier persona por ahí, ¿no? Son las personas que utilizan el sistema. Bueno, y aquí hay un concepto que muchos no toman en cuenta, y es el tema de a quién va dirigido el sistema. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de cliente, el cliente hace referencia a la persona que va a utilizar el sistema. Bien, no al cliente digamos, de la pollería que le estamos haciendo su sistema. Ya, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Bien? Nosotros estamos hablando todo lo referente a nuestro sistema. Si nosotros decimos cliente, es el cliente final. En este caso, por ejemplo, el cliente podría ser el cajero, que es la persona que va a utilizar el sistema. ¿Bien? No es la persona que compra el pollo, por ejemplo. ¿Ya? Eso se le denomina el consumidor, y eso es cosa de la empresa, que en este caso la pollería, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros ponemos aquí cliente y nos hacemos referencia al consumidor, eso quiere decir que ese consumidor va a poder acceder al sistema, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? De no confundir los elementos.
La identificación de casos de uso es simplemente tomar en cuenta los casos de uso. Ya vamos a ver cómo identificarlos dentro del problema. Y la priorización trata de que cada uno de esos casos de uso le damos una prioridad alta si es el corazón o algo muy importante del sistema que no puede quedar para último. Se podría decir que los casos de uso de prioridad alta son los primeros que tendríamos que desarrollar. Los casos de uso de prioridad media son aquellos casos de uso que son importantes pero no son tan urgentes. Se pueden incluso dejar para una próxima iteración. Finalmente, los casos de uso de prioridad baja son bastante, o sea, podemos prescindir incluso de ellos, son más que todo cosméticos. Bien, si a nosotros nos pide, ojo, escuchen, diagrama de un caso de uso en específico, por ejemplo, diagrama del caso de uso gestionar producto, eso corresponde a este diagrama pequeño de aquí, donde relacionamos el actor con el caso de uso. Bien, si a nosotros nos dice diagrama de casos de uso y no nos especifica un caso de uso, eso hace referencia al diagrama general de caso de uso, o sea, a este grande, donde están todos los casos de uso que hemos descrito, tomando en cuenta los actores que lo inician. Bien, aquí está. Bien, entonces hay que tener cuidado. Si te dice haga el diagrama del caso de uso gestionar ventas, es este de aquí. Si te dice diagrama de casos de uso, si te dice en plural o de frente no te dice de qué caso de uso vas a hacer, se hace el diagrama general de casos de uso. Cuando hablamos aquí de descripción del caso de uso o detalle del caso de uso, también se lo suele llamar, es este cuadro de aquí, donde primero en el primer espacio ponemos el nombre del caso de uso, el propósito, para qué lo vamos, cuál es el motivo de existir de ese caso de uso, la descripción, ya describimos qué es lo que va a hacer ese caso de uso. Los actores y el actor iniciador. Los actores son todos aquellos que van a intervenir dentro de ese caso de uso. Bien. Y cuando hablamos de actor iniciador, es la persona que lo va a iniciar. Ya, en los sistemas, por ejemplo, que hemos estado viendo, mayormente es el mismo actor y el mismo actor iniciador. Bien. Esto suele cambiar cuando son casos de uso más complejos, más grandes. Bien. Por ejemplo, estamos hablando de un caso de uso que se encargue de ver un documento que va desde la secretaria hasta el decano. Se dan cuenta, el actor iniciador es la secretaria, pero los actores que intervienen pueden ser la secretaria, el jefe de carrera y después el decano. Entonces ahí se hace una diferencia. Y en la mayoría de los casos vamos a usar solamente el mismo. En el proceso nosotros detallamos, primero, cuántas funcionalidades va a tener. Bien. Y por cada funcionalidad debería tener una serie de pasos para que esa funcionalidad se llegue a dar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo gestionar un producto, bien, estamos hablando de gestionar, agregar, modificar, eliminar y listar. Entonces deberían haber 4 procesos, 4 funcionalidades, cada uno con sus pasos respectivos. Bien. Una postcondición es un elemento que tiene que cumplirse después de que el caso de uso haya terminado. Bien. Digamos que se haya guardado en la base de datos de manera correcta o encriptada, o después de haber guardado te redirige a tal lugar. ¿Ya? Muchas cosas pueden haber. El tema de excepciones se hace referencia a cuando hay
un apartado de tu sistema que, que si no lo cumplen puede haber un error. Entonces estamos haciendo un manejo de excepción. Y para evitar esos errores, aquí dice qué es lo que hay que hacer. Y eso vendría a ser la descripción o el detalle de caso de uso. ¿Ven? Flujo de trabajo, análisis, ya es otra parte. Bueno. En la primera parte hablamos de el análisis de los paquetes. Si nos pide eso, tenemos que poner las tres cosas: identificación de paquete, relacionar paquete con caso de uso y encapsular el actor con el caso de uso. Bien, entonces nombramos el paquete y describimos qué es lo que debería entrar, relacionamos con cada uno de los casos de uso que van a entrar en ese paquete y después hago como que un pequeño diagrama general, pero solamente utilizando los casos de uso que están dentro del paquete. Aquí ha habido un problema, ¿no? Capaz de, de concepto, porque cada vez cambia de conceptos, capaz. Tenemos el diagrama de colaboración, lo vamos a hacer mejor acá, aparte. Bueno, el diagrama de colaboración, al parecer, lo que ella quiere es un diagrama de 3 capas. Por lo tanto, vamos a cambiar la estructura de este diagrama para que esté mejor. Bien. Lo segundo es que me comentan que está poniendo el análisis de caso de uso como el análisis de clase. O no sé, también tendría que ver bien el examen. No me lo han mandado ese examen. Porque capaz le esté pidiendo el análisis de ¿cómo es el análisis de clase y no el análisis del caso de uso? A ver, ratito. Ya vamos a resolver este modelo. Un ratito. Vamos a pasar acá. Un ratito. Ya, después lo vamos a ver. Bueno, a ver, hay que leer bien el tema de las preguntas y capaz eso puede llevar a confusión. Bien, este es el diagrama de colaboración o comunicación. Bien, lo vamos a desarrollar de manera que sea de 3 capas. Bien, este es modelo vista controlador, me dice que no se conecta con el controlador directamente y bueno, la verdad es que sí se conecta, ¿ya? En esta estructura. Pero si quiere que se haga este modelo vista en 3 capas, entonces mejor hacerlo y no hacer mucho lío con eso. Bien, este de aquí se le considera el diagrama de clase análisis. Bien, o también se le llama el diagrama de análisis de clase. Bien, no estoy muy seguro si al final lo que ha habido es una confusión y le ha pedido el diagrama de clase de análisis y ustedes lo han tomado de aquí. Bien, no sé, a ver si alguien tiene si alguien puede hablarme de eso. ¿Cuál es la pregunta correcta, exacta, ya? Porque hay una diferencia entre análisis de clase y análisis de caso de uso. ¿Ya? Pero esto a ver, aquí dice, ¿no?  . 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
Este me dice qué es lo que ha hecho, ¿no? Inscripción de alumnos, dice, ¿no? ¿Esto que está puesto? No, esto es una X. A ver si alguien me puede... Esa la calificó como bien, creo. Es la otra que la calificó con X, la que está abajo. ¿Esta? Sí, sí, si no me equivoco es eso, porque me pasó un compañero y solo la primera me dijo que le calificó bien, ya la segunda no. Pues, Aquí yo veo que las dos están bien, que están calificadas, ¿o no? Sí, están bien ahí las dos. Entonces, ¿cuál fue el problema que me dijeron que les dijo que era de otra forma? Es que en esa parte algunos compañeros y mi persona también lo hizo mixto, o sea, la parte de arriba mezcló con la parte de abajo y al final le puso nada más la entidad de diagrama El único en problema la fue clase. que no usaron, no le pusieron interface, eso Dios el ingeniero le explicó el mismo ese ratito, dijo, que no podía ir directo con los controladores, no tenía que ir por una interfaz. Nada más fue lo único que dijo, por eso estaba mal. Mm, esto de aquí, en tres capas. O sea, ahí los artefactos, no ve que se ven ahí de entidad y controlador, no tendría que estar abajo, sino que abajo tendría que ser así como está aquí, puro entidades nomás. Mm, sí, por eso, o sea, seguramente les pidió el análisis de caso de uso, hicieron esto. Esto hicieron. sí, Creo que el ahí está, examen, se lo envié ahí el modelo que nos dio, ahí están con los incisos que nos pidió. ese dijo que estaba mal, lo recuerdo bien. El diagrama que acabas de mostrar dijo que estaba mal. Sí, sí. Igual no sé si lo comentaron, pero la ingeniería siempre empieza con la vista. Sí, eso estoy viendo que les dice que lo hagan en tres capas nomás, pues, ¿no? Ajá, yo estaba revisando y sí, hay en años pasados que igual dijo eso, pero no sé. Bueno, entonces, ¿para qué pelear contra eso? No hay que hacerle caso nomás a eso, ¿ya? Lo vamos a hacer entonces en tres capas igual. A ver, me dicen que está por acá. O si lo hacemos completo, o sea, del caso de uso, todo lo que le sigue, todos los diagramitas. Ya, vamos a usar entonces un caso de uso y vamos a hacer absolutamente todo, ¿ya? Sí, por favor. A ver, ¿qué caso de uso sí o sí hacemos? Ujú. Este de aquí. Ya, a ver, este lo vamos a hacer, ¿ya? Ya, ahí está. Ya vamos a hacer este de aquí.
aprendiendo a usar. Vamos a poner en página. Bien. Bien. Nos dice: caso de uso: recursos humanos. Desarrollar e implementar un software que permita la gestión integral de los recursos humanos de la empresa XYZ, automatizando, y ahí empezamos a, como les comento, a subrayar, ¿no? Los datos. ¿Ya? Administrando, automatizando procesos claves como la administración de gestión de personal. Entonces aquí ya vamos haciendo esto, ¿no? Evaluación de desempeño, capacitaciones, reclutamiento, gestión de expedientes personales, gestión de expedientes, plantillas de sueldo, ¿ya? Descuentos, es grande, ¿no? Obtener el sueldo líquido pagable, ¿ya? Y boleta de pago. Bien, es bastante extenso, parece, este problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, vamos a hacer todo el proceso con este caso de estudio, ¿ya? Bueno, lo primero, identificación de actores, ¿ya? ¿Cuáles son los actores que van a intervenir dentro de nuestro sistema? Bien. ¿Ya? Los actores vamos a estar viendo, por ejemplo, uno de ellos va a ser recursos humanos. Bien. ¿Por qué va a ser el encargado del personal? ¿Ya? Casi siempre por default siempre va a haber un administrador, ¿ya? En el cargado del sistema. ¿Ya? ¿Qué más? En este caso creo que ya no debería haber nadie más. Solamente esos dos, mira, el recurso humano y el administrador. Ya no hay más, no veo más personas. Ya, tal vez el encargado podría ser, pero ya sería complicar mucho las cosas. Casos de uso. Acuérdense, y les digo siempre, no es que necesiten que ustedes lo hagan de manera perfecta, sino que sepan lo que están haciendo. Bueno, vamos a agarrar caso de uso 1, ¿ya? Gestión del personal, ya, de hecho aquí me lo está diciendo, gestión del personal, aquí CO2, ¿cómo se llama esto? El reporte de desempeño, generar reporte, ¿ya? CO3, gestión de capacitaciones, ¿ya? CO4, reclutamiento de personal, anuncio de reclutamiento del personal. 5, fíjense, básicamente es describir los puntos que yo he subrayado. Eso vendría a ser encontrar los casos de uso. Aquí, gestión de expedientes del personal, ya te lo está diciendo, gestionar expedientes. Bien. CO6, generar plantilla de sueldo. CO7, gestionar descuentos. CO8, generar boleta de pago. ¿Ya? Bien, ahí serían todos mis casos de uso. Si se dan cuenta, fue casi subrayar, fue casi copiar lo que está subrayado.
Siguiente caso, siguiente cosa que vamos a hacer. Vamos a priorizar los casos de uso. ¿Ya? Vamos a priorizar casos de uso. Bueno, ahí está, lo vamos a poner de esta manera. Gestionar personal. ¿Ya? Primero vamos a estar viendo los que son urgentes. ¿Eh? Gestionar personal, yo pienso que como se trata acerca de las personas, de los usuarios en general, esto va a ser prioridad alta. Generar reporte de desempeño. ¿Ya? Mayormente los reportes sí pueden ir medio o bajo. Vamos a ponerle medio porque es algo que me están exigiendo. Alta, media. Gestión de capacitaciones. Sí es obligatorio, pero no es algo, no es el corazón de mi sistema. Reclutamiento de personal, igual medio. Gestionar expedientes, como tiene que ver con los recursos humanos, es alto. Generar plantilla de sueldo es alto porque también es crítica. Gestionar descuentos, medio. Y generar boleta de pago, medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo gestionar los expedientes, los pagos y la boleta hacerla a mano, ¿me entiendes? Entonces, más o menos me ideo cómo hacerlo, ¿no? Bien. Siguiente punto. Me va a pedir diagrama un caso de uso y vamos a elegir uno al azar. Por ejemplo, generar boleta de pago o generar boleta de pago. Bien, entonces para ello agarro y ya tengo que ir viendo más o menos, ¿no? La persona que va a gestionar todo eso va a ser el de recursos humanos, ¿no? Entonces hago mi personita, recursos humanos, bien, y hago el caso de uso, generar boleta de pago, generar boleta de pago, ahí está. Este vendría a ser diagrama del caso de uso. ¿Ya? Acuérdense del caso de uso. Detalle de caso de uso, ya creo que es un poquito complejo eso. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer bien. Bien. Tengo que hallar el propósito, descripción, actores, ya, proceso. A ver. Primeramente, caso de uso 8, generar boleta de pago. Bien. Propósito. El propósito sería aquí generar la boleta con los pagos, con el monto a recibir por parte del empleado. Ya, perfecto. Descripción. Permite a recursos humanos imprimir una constancia de pago al empleado. ¿Ya? Actores, recursos humanos. Precondición. ¿Ya? La precondición, que podríamos decir, puede haber como no también, ¿no? La precondición, digamos que sea haber trabajado un mes completo. ¿Ya? Porque si no, no te va a generar la boleta, digamos, te lo vas a mano. Proceso. Bien. Aquí vamos a parar un rato. Primero tenemos que saber cuáles van a ser las funcionalidades que va a generar mi caso de uso. En este caso sería solamente generar boleta, ¿no? Generar. Y otra de aquí puede ser también imprimir.
generar e imprimir. ¿Ya? Eso van a ser sus dos funcionalidades. Yo tengo que detallarle paso por paso qué va a hacer cada uno. ¿Ya? Postcondición, ¿ya? Sería imprimir la boleta. ¿Ya? Excepción, ninguna. Bien, entonces ahí tendría correctamente mi descripción del caso de uso. Bien. Y finalmente, diagrama general de casos de uso. Ya, y ahí ustedes se imaginan cómo va a ser esto del el diagrama. Colocan a un lado a un actor, a otro lado a otro actor. Vamos a hacerlo más pequeñito para que entre todo. Aquí tengo un actor, aquí otro actor. ¿Ya? Y vamos poniendo los casos de uso, ¿no? Este es administrador y este es recursos humanos. Bien. Por ejemplo, el tema de gestión de personal solamente lo va a ver el administrador. Ahí está. Generar reporte de desempeño, eso seguramente lo va a ver el recursos humanos. Bien. Gestión de capacitaciones, también recursos humanos. Ya no creo que el administrador se ponga a hacer eso. Reclutamiento de personal, igual, recursos humanos. ¿Ya? Gestionar expedientes, ya yo creo que eso lo podrían hacer los dos. Generar plantilla de sueldo, CU6, ahí está. Gestionar descuentos, CU7, ahí. Y generar boleta de pago, vamos a hacer que hagan los dos. Ahí está. Ahí tendría mi diagrama general de casos de uso. Bien. Y con eso termino el flujo de captura, del flujo de trabajo, captura de requisitos. Bien. Verifico los actores, cuáles son mis casos de uso. En este caso me pidió, y es así como les pide por si acaso, el diagrama y el detalle de un caso de uso. Lo hacemos así. Y si te dice diagrama general de caso de uso o diagrama de caso de uso y no te especifica cuál, hacemos el general. Bien. Bien. Bueno, seguimos. Vamos a hacer análisis. ¿Ya? Este tiene una forma de analizar el caso 2. Si te dice análisis de manera general, eso se hace referencia a los paquetes. O sea, cuando no te dice análisis de un caso de uso en específico. ¿Ya? Vamos a ver. En ese caso, ahí tenemos... vamos a hacer lo que son los paquetes. ¿Ya? Identificación de paquetes. Bien. Este va a ser el paquete. A ver, vamos a ver de cómo lo podemos dividir esto. Normalmente va a tener unos 7 casos de uso y 2 paquetes. ¿Ya? No nos hagamos más problema que eso. Aquí vamos a ver que va a haber gestión personal. ¿Ya? Y el otro podemos hacerlo referencia a administrativo. Bien, bueno. ¿Cuáles vamos a poner en personal? Todo lo que haga referencia al personal. Por ejemplo, gestión de personal, o sea, CU1. ¿Ya? Eso debería ir acá. Bien. Reporte de desempeño, eso es administrativo, CU2. ¿Ya? No tiene, obviamente tiene que ver con el empleado, pero no directamente con él. Bien.
Las capacitaciones también son más que todo administrativas. Reclutamiento del personal, también administrativa. ¿Por qué? Porque todavía esas personas no son empleados. Gestionar expedientes, ya lo vamos a poner acá igual, CU5. Ya. Generar plantilla de sueldo ya tiene que ver directamente con el empleado, sería 6. Bien. La 8 también seguramente. Ahí está. Y la 7, gestionar descuentos, sería administrativo. Bien. De esa manera ya tengo mis casos, mis paquetes con los debidos casos de uso. Bien. Una de las cosas que menos le gusta a la ingeniera es que haya mucha desigualdad en los casos de uso entre los dos paquetes. Entonces tiene que haber más o menos la misma cantidad, ¿ya? O sea, 3 y 4. Esto se podría decir que raya lo extremo, pero no puede haber un paquete con un caso de uso y el otro con 3, 4. ¿Ya? Eso sería en vano. Entonces, hacer que los paquetes tengan la misma cantidad aproximadamente. ¿Ve? Si no encaja y en realidad solamente ese paquete va a tener uno, entonces significa que ustedes han hecho mal el pensamiento del paquete y tienen que buscar otra forma de agruparlos de una manera más equitativa. ¿Ve? Siempre tiene que haber paquetes con caso de uso de manera equitativa. Bien. Aquí vamos al problemático. Diagrama de colaboración o comunicación de un caso de uso. ¿Ya? Si le pide un diagrama de comunicación o colaboración, hacemos esto de aquí. Bien. Y vamos a hacer el análisis completo, ¿ya? ¿Cómo es lo que tendrían que hacer si es que le pide el análisis del caso de uso? ¿Ya? Por lo que he visto, viene de esta manera. Primeramente, tenemos la persona, el actor. Bien. Vamos a ponerlo en 3 capas por esta vez, ¿ya? Esto de aquí se le considera la interfaz. Bien. A esto de aquí es el controlador. Y finalmente tenemos las entidades. Bien. No se ve así. ¿No se ve? Sí se ve así. Vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Aquí Sí tenemos, se ve. aquí Ahora tenemos sí. la interfaz, controladores y las entidades. ¿Ya? A cada uno le vamos a poner un nombre. Y vamos a ponerle el mismo nombre para no hacernos lío. Bueno, vamos a hacer del caso de uso general boleta de pago. ¿Bien? Para ello vamos a nombrarlo aquí de esta manera. Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner UI pago. ¿Ya? Aquí pago controller. Y aquí pago. ¿Ya? Normalmente tiene esa estructura. UI pago o vista pago, dependiendo de ustedes. El pago controller y la entidad solamente se llama como la parte base, ¿no? Pago en este caso. Pago se repite en las 3 partes, ¿no? UI pago, pago controller y pago, ¿ya? Bueno. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, vamos a unirlo de esta manera.
¿Ya? Así. Y ya saben. Aquí tiene que tener consistencia con lo que han hecho en la descripción del caso de uso. Por ejemplo, aquí me dice que va a haber dos procesos, uno de generar y el otro de imprimir. Por lo tanto, ambos procesos tienen que estar detallados acá. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer uno, ¿no? Vamos a poner generar. ¿Ya? Aquí se llama generar. Y va a ir de esta forma. Y aquí normalmente le ponemos get. No, como está generando, sería bueno, no está generando, no está creando, sino está sacando información, ¿no? Sería un get. Bien. Y de este lado hay un return. Aquí también return. Y aquí normalmente al último hay un return view. Bien. Entonces eso con respecto a generar. ¿Ya? Para imprimir debería haber otro igual. ¿Ya? Aquí sería, no sería generar, sería imprimir. Aquí sería imprimir. ¿Ya? Aquí sería get igual. Y aquí return. Return. Y aquí no sería view, sería imprimir. Bien. Bueno. Ese flujo es el que vamos a utilizar entonces. ¿Ya? Este es el considerado diagrama de 3 capas. ¿Ya? Para no hacernos lío con nadie, vamos a utilizar diagrama de 3 capas. Eric, al final de cuentas es similar, sí. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Esto. Esto de aquí. Estas son las funciones que utilizan para moverse de un lado para otro. Esto me dice a mí que van a hacer diferentes cosas. Porque aquí es donde está la diferencia. ¿Ya? Acá donde está la diferencia. ¿Bien? El get al final termina haciendo lo mismo, no hay problema. Y siempre va a haber un return. ¿Ya? Lo que hay mayormente diferencia es acá y aquí es donde nosotros programamos la parte lógica para que sea diferente. Bueno, la siguiente parte del análisis corresponde a que le vamos a poner la persona, ¿ya? Auxi, ¿Sí? ahí en la parte del controlador, cuando creo que le ponen una flecha de ida y de vuelta, ¿eso qué significa más o menos? He Allá. visto varios diagramas que ponen. Esto de acá, ya. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos haciendo este diagrama, lo primero que tenemos que mostrar es en qué dirección va. O sea, aquí dice, hay una función que se llama generar, que va a ir desde el usuario hasta la UI. ¿Entendés? Y la UI va a mandar una función que se llama gen. ¿Para qué lado? Para allá, para el pago control. No, Pago control. al controlador me he Auxi. He visto que sacan del controlador una flecha hacia arriba y como que la vuelven a meter al controlador, digamos. La vuelven a retornar. ¿Ah, sí? Solo al controlador. Ajá. Ya. Esto sucede cuando hay recursividad. Ya, cuando se... Nunca he visto este caso, la verdad es que nunca había visto que se haga recursivo a sí mismo, pero esto suele pasar, digamos, cuando yo tengo mi controlador, ¿no ves? Esto hace referencia a que voy a utilizar una función de un controlador, ¿no ves? Aquí tengo el funct y tengo, digamos, generar, ¿no ves? Así. Ahora, imaginemos que dentro de este controlador existen muchas funciones de ayuda, ¿no ves? Entonces, puede ser que dentro de esta función general nosotros llamemos a otra función, digamos, por ejemplo, ordenar datos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando una función que está dentro del mismo controlador. Es por eso que se autorreferencia a sí mismo. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que se está dando a sí mismo? Ordenar.
¿Entendés? Entonces, cuando hace recursividad es cuando va a utilizar una función que está dentro del mismo controlador. ¿Ya? Eso es el caso recursivo. Bueno. ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiere comentar algo? Ninguna, Auxi. Bien. Una vez estamos hablando de un análisis, ¿no? Vamos a hacer ambas cosas. Análisis de un caso de uso. Si nos pide el análisis completo, vamos a hacer estas dos cosas. Lo primero, el diagrama de colaboración, que a mí me dice todas las funcionalidades y cómo va a ir yendo de un lado para otro y qué está retornando, qué está generando. Bien. La segunda parte es el análisis de clase, ¿ya? Donde nosotros tomamos al personaje, a nuestro actor, ¿bien? Y mandamos por un mensaje igual gen en este caso. Bueno, no mandamos mensaje, perdón, se queda ahí. Bien. Y esto de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros tenemos que colocar las partes de la base de datos de donde vamos a sacar o ingresar la información. Ya es un detalle de que es como decir, este caso de uso, ¿qué tablas va a modificar, va a usar, va a eliminar o va a crear? ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a tener la tabla de pagos. ¿Ya? ¿Puede haber una sola tabla? Sí. ¿Puede haber varias? También. Por ejemplo, aquí puede haber pagos y aquí estar a un usuario. Entonces, estas están relacionadas, ¿no? Y las mismas reglas de una base de datos. Tiene que estar su multiplicidad y su nombre. ¿Bien? Pueden haber varias. Ahora, lo que no puede haber son clases que no estén conectadas. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que tenemos pago y usuario y aquí haya una cosa como que factura o nota. Bien. Y esto sucede porque, a ver, si estamos en la base de datos, seguramente nota se conecta con otra cosa y esto así. Bien. Pero este no lo estamos usando, por lo tanto no lo deberíamos poner. Bien. Como no lo estamos usando, no hay que ponerlo. Pero esto va a hacer que tengamos esto de aquí. Una tabla que no esté relacionada con ninguna otra tabla de manera directa. Porque es como que hubiera así. Como que hubiera una o varias tablas en medio, pero estas dos directamente no están conectadas. Si esto está pasando, significa que ustedes hicieron un mal análisis, ¿ya? Y están haciendo algo mal. Por norma, las tablas utilizadas para un caso de uso específico tienen que estar conectadas de manera directa, ¿ya? Entonces, eso tener en cuenta. Puede tener una sola tabla, claro. Por ejemplo, si nos vamos a gestión de capacitaciones, crear, editar, eliminar, listar, solamente va a recaer en una sola tabla que va a ser capacitaciones. Bien. En caso de pago, vemos que pago sí va a recaer en varias tablas, por ejemplo, pago y usuario. Entonces las colocamos todas las tablas que vamos a utilizar. Después tienen que hacer una imagen mental de más o menos qué es lo que va a hacer ese caso de uso, ¿ya? ¿Qué datos va a mostrar en el caso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando yo haga la tablita para mostrar todos los pagos, ¿qué datos me va a mostrar? El ID de la persona, el usuario o empleado, en todo caso, el pago. Bien. Y mira, por ejemplo, el pago lo saco de acá, pero el nombre del usuario no lo voy a poder sacar de acá porque aquí solamente está el ID del usuario. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un join, ¿verdad? Y al hacer join estoy utilizando ya ambas tablas. Bueno, entonces tener cuidado con eso,
Puede ser una tabla, claro. Puede ser 2, 3, claro. Pero con la condición de que todos estén directamente unidos de alguna forma. Ya no puede haber una tabla intermedia que no sirva de nada. Eso significa que han hecho un mal análisis. ¿Ya? A forma de 3 capas, ¿ya? Lo hacemos así. El usuario se va a conectar con la UI, esta se va a conectar con el controller y este con el pago y va a retornar todos los elementos. Con respecto al diagrama de paquetes, no creo que les pida porque en este caso no lo amerita. Es simplemente colocar los dos paquetes y ver de qué manera se van a relacionar, ¿no? Por ejemplo, el personal va a darle datos al administrativo, no al revés, ¿no? El administrativo no le va a dar nada al personal. Por ejemplo, el personal tenemos gestión del personal, plantilla de sueldo y boleta de pago. ¿Ya? En el otro tenemos reporte de desempeño, que va a utilizar los elementos obtenidos del personal. O sí, capaz al revés está esto, viéndolo bien. Así estaría, ¿no? El administrativo le va a dar al personal, ¿ya? ¿Qué cosa tiene el administrativo? El 4, reclutamiento de personal. Entonces, las personas que recluten van a ir a gestión de personal, ¿ve? Entonces, ¿se dan cuenta? Va de esa dirección. El reclutamiento conlleva a darle información a gestión de personal. El 3, gestión de capacitaciones. ¿A quién va dirigido? Al personal. El 5, gestionar expedientes. ¿Sobre quiénes? Para el personal. El 2, generar reporte de desempeño. Esto también, todos los datos obtenidos del personal. Y finalmente, gestionar descuentos. Le va a dar la información a las boletas para que dé el monto final, ¿ve? Aunque no creo que les vaya a dar porque no amerita hacer un diagrama de paquetes entre dos paquetes, porque no van a ser más de 2 paquetes, sino ya sería perder el tiempo, ¿no? Bien, sigamos. Entonces tenemos aquí, lo voy a poner en rojito, captura de caso de uso, captura de requisitos. Esto sería el análisis. Vamos con el diseño. Bien. En el diseño, ¿qué es lo que entra? Lo primero, el diseño físico de la arquitectura. Bien. Bueno, vamos a dibujarlo entonces. El diseño físico de la arquitectura a nosotros nos dice cómo nuestro sistema se va a comunicar con el mundo. Bien, para ello vamos a utilizar artefactos denominados nodos. Un cuadradito vendría a ser un nodo. Lo primero que vamos a tomar es el nodo central, que es nuestro sistema de información. Bien. Y dependiendo de nuestro sistema vamos a empezar a ver algunas diferencias, ¿ve? Vamos a ponerle lo que son los componentes. Lo vamos a poner de color rojo. Bien. Y para ello vamos a ver nuestro problema. Aquí nos dice que tiene que ser un software para la gestión de recursos humanos. Yo no veo acá que vaya a ser una aplicación móvil. Va a ser solamente de escritorio. Por lo tanto va a tener solamente una parte de escritorio. ¿Ya?
Y esa va a tener diferentes artefactos, diferentes, perdón, componentes. ¿Ya? Vamos a ir detallando cuáles van a ser los componentes. Bueno, un poquito más pequeño. Ahí está. Ya. Por ejemplo, vamos a tener primero el backend. ¿En qué va a estar? En PHP, ¿no? Vamos a ver el front. ¿En qué va a estar? Con Blade. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver la base de datos. ¿En qué va a estar? MySQL. ¿Ya? Y bueno, no hay más, ¿no? Tenemos el back, front, la base de datos, de ahí no hay más. ¿Ya? Esto va a ser aplicación de escritorio. Bien, perfecto. No vamos a poner nada acá. Y ahí. Este queda como nuestro sistema. Pero nuestro sistema no está solo. Va a tener algunos elementos. ¿Bien? Por ejemplo, hablamos de imprimir boleta. Eso quiere decir que va a hacer algo con un nodo afuera. Todo lo que no pertenezca a mi sistema de manera directa es un nodo afuera. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces la impresora. ¿Ya? Y este se va a conectar con la impresora. Perfecto. Bueno, ahora ahí vamos a empezar a ver el tema de nuestro sistema. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo voy a pensar como si fuera una intranet. No lo vamos a hacer por internet, sino va a haber un router directamente. Como va a ser un internet, va a ser todo de manera local, no va a haber conexión a internet. ¿Ya? Entonces lo ponemos ahí. Y este router se va a comunicar con diferentes ordenadores. Bien. Tenemos que determinar también qué sistema operativo. Bueno, esto un poquito más de creatividad. ¿Qué tanto lo podemos detallar? ¿No? Poner Windows. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí sería nuestro diseño físico de la base de datos. Ojo, esto cambiaría, por ejemplo, el que tienen acá es una arquitectura con acceso a internet, ¿ya? Donde hay dos servidores y aquí podemos ver que la aplicación móvil, vamos a ver aquí, el dispositivo móvil necesita un sistema operativo y a su vez una aplicación, ¿no? El computador de empresa va a necesitar Windows 10 y lo va a hacer por medio de un navegador. ¿Bien? Entonces, el ejemplo que estoy armando es como un sistema local. Y este de aquí está hecho como un sistema con internet. ¿Ya? Lo quise hacer así para que haya dos opciones en caso de que les pida. Ambas están bien, claro. Es dependiendo de cómo ustedes imaginan el sistema. ¿Bien? O sí. ¿Sí? Ahí, yo tenía la duda. Ahí en el local usted solo lo conecta mediante router, ¿no es? Cuando es la intranet, se puede decir. Sí. Y cuando es por online, por así decirlo. Por online, ya. Sí, lo conecta al nodo de internet, luego al switch. No sé si puede explicar qué es el switch. El switch vendría a ser lo mismo, ¿no? Que el router. Otro nombre nomás, switch. En español y el otro es en inglés. Ya, es el mismo, es el... Las conexiones. Ya, la conexión en este caso es TCP/IP, ¿no? ¿Por qué? Porque se conecta en internet. En este caso, este sistema está conectado, si te das cuenta, a un servidor. Y hay que describir, ¿no? Que va a ser Google, capaz. Y este va a estar conectado a internet.
¿ya? Por medio de TCP/IP. Este es el protocolo, ¿ya? De conexión. Y del switch Este, a los dispositivos. allá los dispositivos, no hay ningún protocolo, creo que sepa con los dispositivos, Ah, ya. ¿ya? O, Y ¿sí? en el caso que la base no esté alojada en el mismo servidor que la aplicación, por así decirlo. Que no esté la aplicación en el mismo servidor, sino que esté en otro, ¿ya? Ajá, en el servidor la aplicación, el front y el back, póngale, y en otro servidor solo la base de datos, digamos. Ya. Así en distinto. Habría que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu base de datos estaría fuera, ¿no? Entonces, esta base de datos estaría acá, en un nodo aparte como base de datos externo. Y podrías conectarte porque es el backend que se va a conectar a esa base de datos externa, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. iría así. A ver, imaginemos que esta es la base de datos externa. Entonces, tendría un cuadradito acá, ¿ya? Y aquí iría base de datos. Y aquí sería Firebase, digamos. ¿Ya? Ya no tendríamos esto. El protocolo seguiría siendo el mismo, ¿cierto? A ver, eso sí, no me acuerdo cuál sería el protocolo. Que yo había visto HTTP, pero tampoco estoy seguro, la verdad. Por eso igual le consultaba. HTTPS, a ver, ¿qué protocolo usa Firebase? HTTP. Sí. Ahí. Ya, ya. Y cuando es, en este caso, suponiendo que sea web, yo creo que ya no es necesario especificar el sistema para nada, porque la web es global en sí, digamos. Eh, Hablo de los dispositivos, si es web, entonces claro. aquí tendrías que ver El browser, ¿no? qué navegador. Ajá. ¿No? Navegador, entonces pondría. Ya, ya. En mi caso no le estoy poniendo nada, le tendría que poner aplicación, ¿no? Porque es una aplicación de escritorio. Ya, ahí está. Entonces HTTP, aquí seguramente también sería HTTP. Claro, aquí sería TCP/IP, perdón. Eh, No, localhost sería, ¿no? Es que, por ejemplo, Ausi, no, me corrige si estoy mal, pero yo investigué y a mí me salía que ese switch es como para controlar de interno, digamos, el tráfico de internet o por ahí, o para hacerlo privado. No sé si estoy mal a lo que yo investigué. Porque me confundí en esa parte de lo conecta a internet, luego a switch y luego a los dispositivos. En la parte online, no es Mm, cuando- Lo que pasa es que tengo entendido que el switch y el router son lo mismo, a ver. Bueno, a ver, dice, el switch, creo que sí, ¿no? El switch es interno, ¿no? entre estas redes, no El switch se sé. encarga de crear una red conectando diferentes dispositivos entre ellos, entonces sería interno, ¿no? Y el router establece conexión entre estas redes. No sé si estoy mal, yo entiendo que router sería para online y el switch sería para local, pero no sé. Los dos tienen que estar, el switch es el único que reparte a todas las máquinas, tiene más puertos y el router es para conectar redes grandes. Sí, yo tenía entendido eso, ¿no? Que vendrían a ser lo mismo, sino que el router es como que el aparato que te da el internet de manera directa. Y el switch es lo que distribuye a más de una computadora. Eso es lo que yo tenía entendido. Al final terminan siendo muy similares. Sí, porque si no, a mí otra cosa que se me ocurrió es que el switch sería para los dispositivos de tu empresa específicamente y ya después el router nomás para global, pero igual no lo tengo claro. Por lo que sale ahí, vemos que menciona el switch que es como para conectar dispositivos, pero A ver, ahí me agarraste
no soy muy bueno con Es redes. que, eso, es que por ejemplo en el examen que vimos el último, Ujú. decía sistema, no sé si estoy mal, pero decía sistema web, creo, no sé si estoy mal. Y si en caso dijera eso, claro, sería diferente, ¿no? Sí. Pero que Para ya, todos tiene que estar el switch y el router, o sea, un cuarto puede ser una red que hay muchas computadoras, otro cuarto otra muchas computadoras y un router conecta esos dos cuartos mira, entre dos switches. pero ahí estamos hablando cuando es online, digamos. O sea, que tu sistema puede ser cualquier persona del mundo. A eso me refiero, digamos. Ese es un sistema El web, router es digamos. el que da salida a internet por su cable Ethernet. A ver, entre switch y el router. Switch es cuando necesites conectar varios dispositivos en una red local, ¿sí? No es verdad, ¿no? Y un router es para acceder a internet, sí, está bien lo que dicen, ¿no? Entonces el router es para acceder a internet y el switch es para una red local, ¿no? Al final de cuentas igual se termina utilizando el switch, incluso para internet, porque el router normalmente conecta una sola computadora a una red. En cambio el switch lo que hace es otorgarle más entradas. Cuando, por ejemplo, cuando vos te instalas tu internet, normalmente, bueno, no sé, acá en Bolivia, ¿no? Creo que sí te dan. Normalmente antes te daban un aparatito que te daba internet y vos tenías que conectarlo. Es un switch para que esa misma red internet se distribuya a varias computadoras. ¿Ya? Lo que sí tenía entendido entonces era que el switch lo que hacía era conectar varias computadoras a una sola red y que normalmente era la de internet, ¿ya? Y el router, bueno, es el que va directamente al internet, ¿ya? Yo utilizaría switch nomás, o bueno, en este caso, bueno, yo siempre he utilizado switch y siempre me había ido bien con eso, ¿no? Porque el switch lo que hace es conectar varias computadoras y eso es lo que realmente es lo que queremos, que la red sea entre varias computadoras, ¿ya? Acá ver esto por switch. Bueno, ponemos switch porque se conectan varios ordenadores, bien, aunque como dice tu compañero, al final de cuentas también entra el router los dos ahí, ¿no? Porque el router es el que hace la conexión con el internet y el switch es el que la distribuye a varias computadoras. Bien. Diseño lógico de la arquitectura. Aquí es reutilizar el tema de los paquetes. Vamos a colocar los paquetes, ¿ya? Vamos a colocar tres cuadrados por cada paquete, ¿ya? Y vamos a conectar a uno acá, bien. Lo vamos a hacer también como un diagrama de tres capas. Así va a ir, ¿no? Este de aquí va a ser presentación. Aquí vamos a tener negocio. Y aquí tenemos datos, ¿ya? Vamos a colocar lo siguiente. Acá, era personal, presentación, personal, control, negocio, personal de datos. Bien, acá
sería administrativo, presentación, admin, negocio, admin, data, ¿ya? Y aquí que vendría la conexión a la base de datos. Bien, vamos a utilizar aquí flechitas, bien, de la siguiente manera. Bien. Como es diagrama de 3 capas, va a ir de arriba para abajo. Lo más común es que los paquetes se relacionen con su homólogo. ¿Ya? Y estos, todo se conecte con una base de datos. Bien. Ahora, también a veces es probable que la capa de negocio se conecte con algún elemento de la capa de datos. Y esto dependiendo de esto de aquí. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La capa administrativo a veces le da información a la capa de a veces la capa de el paquete administrativo le da elementos a los del personal. Bien, entonces el personal a veces va a utilizar de administrativo. Entonces va a ser un use de esta parte. Bien, ¿cómo va? De esta forma, ¿no? Aquí me dice esto le da a esto. ¿Ya? Y aquí ¿cómo es que se lee? Personal N va a utilizar administrativo, los datos de administrativo. ¿Bien? Como que decir, le va a retornar esos datos que necesita el personal negocio. Bien, entonces es como que va al revés. Si le da los datos a va a recibir, va a utilizar del personal de negocio, va a utilizar los datos de administrativo. Bien, y este sería el modelo lógico. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tiene mucho que ver con todo lo que íbamos haciendo acá. Utilizamos los mismos paquetes. Bien. Utilizamos la arquitectura que hemos mostrado acá. ¿Ya? Y utilizamos la manera de relación entre paquetes que hemos utilizado acá. Bien. Bueno, y finalmente el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia termina siendo igual a este de aquí. ¿Ya? Lo mismo, solamente que de otra forma escrito. Ponemos el actor. Bien. Ponemos las capas tal como están ahí, en este caso, los artefactos. En este caso tenemos Wipago. Tenemos el controller y tenemos la entidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué radica la diferencia? En que la forma de hacer es la siguiente. Coloco líneas de esta manera. Bien. Ahora tengo que hacer trayectos. ¿Cuántos trayectos? La cantidad de funcionalidades que puse en mi diagrama de colaboración. Y de la misma manera la cantidad de procesos que puse en mi descripción del caso de uso. Entonces todo va casadito. Bien. Vamos a hacer por ejemplo el primero, el de generar. Y aquí lo importante es lo siguiente. Que se pueda ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Este va a venir acá, este va a venir acá, este va a venir acá, este va a devolver, este va a devolver y este va a devolver. ¿Ya? Le vamos a poner las flechitas para dónde va. Acá,
aquí, 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 aquí y aquí. Bien. ¿Qué funciones le tengo que poner? Los mismos que hay acá. Aquí dice generar, ¿no? Aquí iría generar. Aquí era get. ¿Ya? Aquí era return. ¿Qué son? Ahí. Return y return view. ¿Ya? Posteriormente lo mismo con el otro. Este de acá, 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 aquí, aquí y acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vendría a radicar la diferencia entre este diagrama y el otro? ¿Ya? Ahorita voy a mostrar que en algunos casos esto tiene también algún artefacto que me ayuda a ver algún proceso que aquí no vamos a ver. Por ejemplo, tenemos tres procesos, los procesos básicos. Por ejemplo, el que vamos a utilizar acá se denomina opción. Entonces, un cuadrado grande, ¿ya? Y este es otro cuadrado grande. Bien. Este vendría a ser OPT, opción, generar. Y este vendría a ser OPT, imprimir. Bien. ¿Qué me quiere decir estos elementos? OPT es uno de los tres más utilizados. Tenemos el OPT, tenemos el alt y tenemos el loop. Bien. Cuando nosotros utilizamos OPT significa opción. Y esto es muy similar a un switch. ¿Ya? Cuando tenemos alt es una elección. Y esto es muy similar a un if. Y esto es un loop, esto es igual, es un bucle, esto es igual a un while. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿por qué tenemos OPT? Porque si se dan cuenta, esta persona tiene dos opciones. Puede darle generar o puede darle imprimir. Si oprime el switch generar, va a generarse todo esto y esto no. Si oprime imprimir, entonces se va a hacer todo esto y esto no. Bien. Un loop, un bucle, sucede cuando una secuencia se va a repetir indefinidamente, ¿ya? Y esto podría incluso venir dentro de esto. Aquí podría venir así. ¿En qué caso se utiliza esto? Por ejemplo, si nosotros hablamos de iniciar, a ver, cuando vas al cajero automático y pones tu tarjeta. Pones la tarjeta y te pide, ¿no? Contraseña. Entonces vos le pones la contraseña y ¿qué va a pasar? Si es falsa, o sea, si no coincide, te va a botar la tarjeta y te va a pedir otra vez la contraseña. ¿No? Entonces se da cuenta, está haciendo un loop, un bucle. Metiste la contraseña, pero como está mal, te la va a pedir de nuevo. Y vos le escribís, está mal, te la va a poner de nuevo, te la va a pedir de nuevo. ¿Ya? Hasta que la condición se ejecute. En este caso es que la contraseña y el usuario sean correctos. Bueno, entonces eso vendría a ser un loop. Un alt es un if. ¿Ya? Digamos que tengas dos opciones. ¿Ya? Si apretas el botón, te da dinero. Perdón. Por ejemplo, terminas de retirar dinero. Bien. Y te da la opción, una alternativa. Desea imprimir su boleta su extracto de dinero. Y si vos le das sí, entonces te lo imprime. Si le das no, no lo imprime y termina. Bien.
¿Se dan cuenta? Ahí te da una opción de elegir entre sí o no. Bien. Y bueno, aquí vendría también en la parte del diseño conceptual de la base de datos. Esto ya es base de datos, ustedes ya lo deben saber. ¿Ya? Sí les puede pedir, se le denomina también diagrama de clase. Bueno, el diagrama de clase es muy similar al diseño conceptual de la base de datos, así que si les pide eso, hacerlo esto. Bien. No creo que le pide el diseño lógico y hasta aquí muere, la verdad. ¿Ya? No les pide más. ¿Ya? O capaz el diagrama de tiempo, no creo que no. Y bueno, hasta aquí nomás llega, ¿no? No llega más realmente la ingeniería. Todo esto ya es de sistema de información 2. Bien. Entonces aquí tenemos un resumen. Captura de requisitos, análisis y diseño. Bien. Todas las cosas las hemos hecho en base a este problema. Bien. Esto yo lo voy a guardar y lo voy a pasar para que ustedes lo tengan a mano. De todas formas también igual la voy a subir ahorita mismo la grabación. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda con respecto? El único cambio que hemos hecho con respecto a las anteriores auxiliaturas es el uso de diagrama de 3 capas, ¿ya? Para que no haya problema. Tanto aquí como aquí. ¿Ya? Por lo demás, termina siendo muy similar. ¿Ya? Y también aquí, como hemos cambiado el diagrama de colaboración, también vamos a cambiar el diagrama de secuencia. Bueno, entonces si les pide análisis de caso de uso, hacemos estos dos elementos. ¿Ya? El diagrama de colaboración y el diagrama de clase análisis. Bueno, bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Una consulta, ¿en acá se refieren con modelo de dominio? Okay. El modelo de dominio es el diagrama de clase, ¿no? La base de datos. El diagrama de la base de datos. Eso es el modelo de dominio. Gracias. O sea, si les pide eso, hay que hacer el diagrama de clase, ¿ya? Vuelvo a repetirle, el punto de todos estos ejercicios no es que lo hagan perfecto, no van a hacer un diagrama perfecto, no van a hacer un diseño conceptual, no van a hacer un diseño físico y lógico perfecto. Lo que la ingeniera quiere es que ustedes tengan idea de lo que están haciendo. Bien, entonces, tampoco no hacer cualquier burrera, ¿no? Si aquí te da casos de uso y después te pide el diagrama general de caso de uso, yo voy a utilizar esta lógica para hacer el mío. ¿Ya? Lo mismo acá. Si yo hago análisis de caso de uso y utilizo estas tablas, está por más de decir que estas tablas tienen que aparecer en el modelo de dominio si se los pide. Bien, entonces tengan eso en cuenta. Es lo único que creo que les exige que tenga concordancia a lo que hace. Por lo demás, no hay problema que no sea perfecto, les va a dar bien. Siempre y cuando conozcan el nombre, conozcan qué hacer y a qué flujo pertenece. Porque a veces le puede decir, desarrolleme el flujo de trabajo análisis, digamos. Entonces uno hay que hacer todo lo que viene en el análisis. Bien. Bueno, gente, ¿ya? ¿Sí? Así una cosita más, si pudiera explicar el último, el modelo de negocio, por favor. Eso creo Ya. que no explicó. Modelo de negocio, ya. Sí, eso más, por favor. Ya, ahorita vamos a ver. Ya. El modelo de negocios hace referencia al diagrama de actividad. Ya. Hace referencia al diagrama de actividad. Bueno,
Para ello vamos a centrarnos en lo que dice acá. Bien. Y si es demasiado grande el problema, vamos a tomar una de las actividades más importantes que tiene el caso de estudio. En este caso yo pienso que sería el tema de pagos. Bien. ¿Qué es lo que hacemos en el modelo de negocio? Lo primero, vamos a determinar cuáles son los, ¿cómo se llama? Los participantes de esta actividad. Bien. Ojo, en la actividad puede haber participantes que no sean actores, así que no confundan, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo recursos humanos y administrador, pero en este caso vamos a tener uno más que va a ser el empleado. Bien, entonces vamos a tener administrador, ni siquiera el administrador, creo que va a ser solamente recursos humanos. Recursos humanos, y más allá va a estar el empleado. Ya, vamos a ponerlo por si acaso el administrador, ¿no? Ya. Y vamos a hacer lo siguiente: por cada uno de los participantes vamos a hacer lo que se llama un carril. Bien. Bueno, ¿y de qué se trata el modelo de negocio? Muy sencillo. Vamos a imaginar en nuestra cabeza una actividad. En este caso es el pago, ¿verdad? Y ahora, intenten relatar cómo es que sucede el pago desde quien llega hasta que al final termina. Bien, lo primero que tenemos que pensar es quién es el que inicia todo eso, ¿no? ¿Ya? Y eso, dependiendo, o sea, no hay respuestas erradas siempre y cuando tenga lógica, porque una empresa puede tener un modelo de negocio muy diferente a otra, así que con eso no hay problema. Según yo, el empleado primero llega. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una actividad, ¿ya? Esta actividad va a ser llega. Así parece tonto, ¿no? Después va a pedir pago, ¿ya? Y por medio de flechas nos vamos a ir moviendo entre estas actividades. Entonces llega, pide pago. Ahora, una vez eso, seguramente el de recursos humanos recibe la petición. ¿Ya? Recibe petición. ¿Ya? Después va a calcular sueldo. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer mejor, sino que a mí se me dificulta por todo lo que hay que hacer. Va a pedir permiso, pide autorización. ¿Ya? Entonces va a pedir autorización. Aquí va a autorizar. ¿Ya? Y vamos viendo cómo se va generando, ¿no? el flujo. Este viene acá, este viene acá, este viene acá. La persona autoriza, retira dinero. Y aquí recibe el dinero. Bien. Entonces, para el tema del modelo de negocio hacemos esto y aquí finaliza. Para el tema del modelo de negocio tenemos que imaginarnos una actividad y cómo se va a desenvolver, ¿ya? Colocamos las personas que van a participar dentro de esa actividad y cómo es el flujo de trabajo de esa actividad. Este vendría a ser el modelo de negocio, ¿ya? Con referente a una actividad específica.
Bueno, ya, yo lo voy a subir este video ahorita mismo, ya en unos 15 minutos creo que ya va a estar subido.